Buenos días, jóvenes de sexto semestre. Gusto en saludarles. Bienvenidos a su clase de Derecho. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. El tema se llama Derecho Mexicano del Trabajo. Nosotros nos estamos preparando, estudiando, obviamente para tener herramientas y desempeñarnos dentro de la sociedad. De cualquier forma, tener oportunidad de adquirir nuestros satisfactores de nuestras necesidades. ¿A dónde quiero llegar? A que indiscutiblemente nosotros tenemos dos opciones. O vamos a ser patrones o vamos a ser trabajadores de alguien. Puede ser del gobierno, de una empresa, en fin, de cualquier organización. O ejercer nuestra profesión. Y en todo caso nos convertiríamos en patrón porque tendríamos que contratar a alguien más o a varias personas más. Un asistente, una secretaria o en fin, dependiendo a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. ¿A dónde quiero llegar? En que precisamente esta relación de trabajo entre patrones y trabajadores está regulada por la ley. En primer lugar, por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 y posteriormente su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, la cual obviamente va a establecer los derechos y las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los patrones. La idea de que nosotros estudiemos este tema es precisamente que tarde o temprano nosotros tendremos que tener cualquiera de estas dos posturas. Y por lo tanto, como habíamos señalado con anterioridad, es necesario que nosotros tengamos nociones, al menos, de los derechos como trabajadores, también sus obligaciones, y también derechos y obligaciones como futuros patrones que algunos de ustedes tendrán que ejercer. Muy bien, entonces empecemos con el concepto. El derecho del trabajo también se le conoce como derecho obrero. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. De acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, trabajador es la persona física que presta a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal, ojo, subordinado, entendiéndose por trabajo toda actividad humana, intelectual o material. Así lo define el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué hago hincapié en la subordinación? Porque es necesario, para que exista la relación de trabajo, que el trabajador que está prestando sus servicios a una persona física o moral, es decir, a una persona como yo, o a una institución, como sería el colegio. Eso es una persona moral, ya las vimos. Esto tiene que estar subordinado. Si no existe el elemento subordinación, no existe una relación de trabajo. Pondré un ejemplo. Uno de ustedes ha ahorrado dinero, bueno, tiene dinero y quiere construir su casa. En este caso, va a contratar a un arquitecto. El arquitecto va a diseñar la casa y la va a ayudar a construir. Aquí habrá subordinación de la persona que está dando el dinero al arquitecto. El arquitecto es empleado. No creo. En este caso estaríamos como en una prestación de servicios profesionales. Sin embargo, los albañiles que trabajan en esa construcción, aunque la persona que da el dinero no está dando órdenes directamente, él está siendo beneficiado con el trabajo de esos albañiles y entonces él es el responsable de cualquier cosa que pudiera suceder. Cuando no existe una subordinación, ustedes necesitan ser operados de la nariz, vamos a ponerlo así. El doctor que los va a operar, bajo ninguna circunstancia, aunque va a recibir un dinero por el trabajo prestado, es decir, los va a operar, bajo ninguna circunstancia está subordinado a ustedes y por lo tanto no hay una relación de trabajo. Es decir, no tendrán que pagar vacaciones o aguinaldo u otras prestaciones que veremos a lo largo de este tema.
Es decir, la subordinación es cuando una persona da órdenes de trabajo dentro del horario establecido. Oye, maneja ese auto, oye, escribe esto, o necesito estas copias, en fin, lo que ustedes quieran. ¿Quién es un patrón? Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Ya lo habíamos explicado. Así lo define el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, toda prestación de servicios tiene por origen un previo acuerdo de voluntades entre quien realiza el trabajo y quien se beneficia de él. A este acuerdo de voluntades es a lo que vamos nosotros a llamar contrato individual de trabajo. Entonces, gracias a este contrato individual de trabajo, es mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esto lo establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. No necesariamente, tristemente así hemos comprobado, para que exista una contratación de una persona se hace por escrito. Esta es una equivocación del futuro patrón, porque va a quedar prácticamente en estado de indefensión. Me explico y pongo un ejemplo. Llega una persona, una mujer, toca el timbre de la casa, sale la ama de casa o la señora de la casa y la que llega a pedir trabajo como trabajadora doméstica. Y la otra señora lo único que va a preguntar, ¿sabes barrer, trapear, cocinar, lavar ropa, qué sé yo? Y obviamente la otra persona va a decir que sí. Perfecto, quedas contratada. Existe en este momento un contrato individual de trabajo, nada más que es de manera verbal. No está por escrito. ¿Cuál es la equivocación? Bueno, no se pusieron de acuerdo qué salario, en qué horario, qué derechos va a tener la trabajadora y qué obligaciones va a tener el patrón. Y de tal manera de que la trabajadora podrá decir que acordaron un salario, por decir un número, 500 pesos diarios. Y la patrona, en este caso la dueña de la casa, pues no va a tener cómo comprobar que habían acordado un salario mínimo que es de 140 pesos. Como pueden ver, hay disparidad. Si no está por escrito, el patrón no tiene cómo comprobar las condiciones de trabajo en que se pactó ese contrato. Y entonces es una equivocación hacer los contratos verbales, que también tienen obviamente validez. Lo vamos poniendo de acuerdo. Entonces, el derecho de trabajo es una disciplina de reciente creación y cuyo desarrollo va a corresponder a la evolución social. ¿A qué me refiero? En el año 1917, cuando se hizo la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que en la actualidad nos rige, que fue en la ciudad de Querétaro, antes de esto, los patrones contrataban a los trabajadores, obviamente no había ningún contrato por escrito, y entonces se pactaban condiciones infrahumanas. Trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no había un salario mínimo, no había vacaciones ni aguinaldo, no había ningún derecho ni protección social para los trabajadores. De tal manera que algunos patrones pues sí abusaban de las necesidades de algunos trabajadores. Pero obviamente en el artículo 123 de la Constitución Federal se establecen los derechos que van a tener los trabajadores. También vemos que en el artículo 27 están los derechos de los agricultores. Es decir, esta Constitución se volvió de una forma protectora de los grupos más débiles, como son los campesinos y los trabajadores. Muy bien. ¿Cuáles son las autoridades a las cuales un trabajador puede asistir o también un patrón cuando se ven sus derechos afectados? Bueno, las autoridades de trabajo que establece el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo establece que hay dos tipos de autoridades. La primera son las administrativas y la segunda son las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades administrativas tienen a su cargo
vigilar la aplicación y observación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional. Y obviamente iban a procurar el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, entre los patrones y los trabajadores. Pero también están las autoridades jurisdiccionales, y a estas se les encomienda precisamente la resolución de los conflictos obrero-patronales de cualquier género. ¿Cuáles son las autoridades? Están las juntas municipales de conciliación, están las juntas locales de conciliación y arbitraje, y están las juntas federales de conciliación y arbitraje. El procedimiento de conciliación, como su nombre lo dice, tiene por objeto dar oportunidad al patrón y al trabajador, antes de entrar al conflicto, de llegar a un arreglo entre ellos mismos, procurando obviamente que sus diferencias se hagan mínimas y evitar que lleguen a un juicio. Entonces, ya cuando entran al juicio se llama arbitraje. Y este es cuando no se logró un avenimiento o una conciliación entre las partes, y entonces se va a tener que solucionar el conflicto mediante un juicio. Tendrán que aportar pruebas y obviamente probar que fueron despedidos, que fueron maltratados, que les disminuyeron el salario o que no les han pagado sus aguinaldos y vacaciones. Y esa resolución, que en derecho penal se llama sentencia, en derecho laboral se llama laudo. La próxima clase vamos a comenzar a hablar ya más en específico de los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Gracias por su atención, cuídense, no olviden sus evidencias, espero hayan disfrutado de sus vacaciones. Cuídense.